Hablar del detrás de cámaras de una de las series turcas más importantes en la historia de la televisión turca, que llegó a México, a Argentina, a muchos países del continente americano y de Europa para tener un gran éxito, como sucedió en Turquía en el año 2011. Estamos hablando de Muhteşem Yüzyıl, conocida como el siglo magnífico, como el sultán o Suleimán o el gran sultán. Una producción, una serie, una telenovela turca producida por Teams Productions, basada en la vida y el ascenso al poder del gran sultán Soleimán el Magnífico, quien, como sabemos, pues vivió el reinado más longevo de la historia y por supuesto su harem, protagonizada por Halit Ergenç y por Meryem Uzerli. Ya sabemos, pues esta serie realmente del 2011 al 2014 hizo suspirar a los turcos, los hizo enojar, los hizo tomar partido, los hizo hablar de lo que fue el imperio, de la importancia de hablar de él o no, incluso en este momento cuando obviamente hay muchas personas que no les encanta que se les recuerde ese momento de la historia. Y por lo mismo, pues fue siempre una serie criticada, admirada, incluso por los políticos. Este fue quizá el proyecto más costoso hasta el momento de la historia de la televisión turca. Imagínense nada más, un costo aproximado de $500,000 por cada episodio. Imagínense. Y es que tan solo su preproducción, es decir, todo el trabajo de investigación, de curaduría, todo lo que tuvo que ver con los diseños, fue de un presupuesto de $4.7 millones, de los cuales solamente 2.2 se destinaron a escenografía y vestuario. Es que quien no se va, o sea, estamos viendo esas imágenes, debió ser una delicia para las actrices usar esos tocados, esas coronas, esas joyas, esos satines, esos terciopelos. O sea, realmente fue un vestuario delicioso, un bombón en cada episodio. Esta serie, imagínense, ¿cómo no habrá sido cara si duró 4 temporadas y más o menos entre cada temporada había entre 24 y 36, 40 capítulos? Es decir, nosotros ahora podemos disfrutarla todos los días, pero en su origen, pues como las series, tuvo realmente un periodo de aproximadamente unos 30 capítulos, unos 30 episodios, justo para redondear la historia y para que cada uno tuviera pues su principio, su medio y su fin. Como decíamos, inició el 5 de enero del 2011 y terminó en el verano del 2014, el 11 de junio. Fue una serie que en Turquía desde el 2011 ganó premios por mejor drama de época, por mejor actor de drama, por mejor actriz de drama, por mejor actriz de reparto, nada más y nada menos que por el Antalya Television Awards y también por el Golden Butterfly Awards como mejor serie, mejor actriz, mejor actor. Y aquí los ganadores siempre fueron Halit y Meryem. Obviamente también la actriz Bebahat, quien va a ser a la sultana Mahidevranis, que como no vamos a recordar a este personaje antagonista que en la vida real fue más bien una víctima de Soleimán, eso parece. Bueno, y es que sí, la trama nos ubica en 1520, el día en el que el sultán, mientras va haciendo un recorrido por el bosque, va a recibir la noticia de que su padre ha fallecido y justamente Ibrahim Pasha va a ser quien haga un ritual para reconocerlo como el nuevo sultán del gran imperio otomano con tan solo 26 años. Lo interesante es que al mismo tiempo que está ocurriendo esto, en paralelo un barco está cruzando el Mar Negro llevando a un grupo de muchachas que han sido capturadas para ser llevadas como esclavas al reino, justo para ver quién quería comprarlas. De ellas, nosotros sabemos que va a destacar Alexandra, que es una jovencita cristiana. Ella, su papá es un religioso, son cristianos ortodoxos de origen ucraniano, y pues como nos vemos, vamos viendo en la historia, en esos primeros momentos de Alexandra, pues ella ve cómo matan a toda su familia y pues sufre terrible, pues este acto lleno de violencia que sin duda nos está hablando la serie ahí de una realidad.
Ella, por su hermosa cabellera roja, fue muy llamativa y, por supuesto, va a ser uno de los elementos que la van a mostrar como una joven rebelde, como una mujer muy apasionada y desafiante, sobre todo con la autoridad, desde sus captores hasta lo que va a ser la madre sultana, ya sabemos. Esta serie se dividió en varias temporadas, se dividió en 4 temporadas. La primera tuvo 24 episodios, fue transmitida por Show TV, inició el 5 de enero, les decía. Tuvo una segunda con 39 episodios y ya fue apoyada nada más y nada menos también por Star TV, y luego en la tercera subió a 40, y ahí es cuando vamos a ver un declive, porque ya cuando va a ser la cuarta temporada nada más se hacen 36 para dar cierre final el 11 de junio del 2014. Esta serie recibió muchos premios, fue nada más y nada menos que ganadora por mejor drama, por el mejor drama de época, por el mejor actor de drama, que este premio fue dado a Khalid, también a Okan Yaladik se le entregó, también a Meriem, también a la actriz que hizo a la sultana Maidebran, y también ganó a mejor serie por mejor actriz y mejor actor el Golden Butterfly Awards en el 2012 y en el 2014, tanto Meriem como Khalid. Realmente ellos fueron muy ovacionados, tanto por el premio Antala Television Awards como el Golden Butterfly. Nada más, nada menos. Le ganaban a series también muy importantes en ese tiempo y que también tienen muchos años. Como sabemos nosotros, pues esta serie se fue vendiendo a algunos países. Obviamente siempre son los países más cercanos los que consumen los productos que la televisión turca ofrece, pero pues después va a catapultarse, va a llegar a América, al continente americano, y se va a presentar en muchos países, Argentina. Cuando llegó a América, particularmente cuando llegó a México en el 2017, fue tal la osadía de los productores de Imagen TV que dijeron: vamos a sacar la serie que está en este momento, y metieron a una producción no solamente exitosa en su país de origen, sino en todo el mundo hasta ese momento, que va obviamente en ese instante a desplomar el rating de muchas otras series que al mismo tiempo se estaban presentando, o telenovelas. Y es que Imagen TV estaba intuyendo que lo que iba a consolidarse en ese momento era un prestigio en cuanto a series de otros países se estaba hablando, y quizá pues sin saber iba también a empezar a cambiar el gusto de la audiencia acá en estos países en México. Y es que bueno, se cambió de una manera muy drástica lo que se estaba viendo en la pantalla. El meter a una serie de época histórica, desconocida para muchos de nosotros, millones de espectadores, fue pues un gran reto, sin duda una muy buena idea. Y claro, esto, como vamos viendo, esto llenó el espacio de la televisión nocturna, mandando por supuesto un gran mensaje, ¿no? Que es decir, estábamos viendo que el público estaba interesado en ver otro tipo de historias. Y bueno, el concepto del sultán llegó justamente de manera espectacular, y también la prensa lo recibió de esta manera. Gran oportunidad para tanto Turquía como para México y otros países para hacer un enlace cultural. Aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo es que pues el sultán, al ser una superproducción de una fantasía histórica, de inolvidables imágenes y sobre todo locaciones, bueno, pues va a darle lugar a una cultura hermosa, exótica y poco conocida, y eso por supuesto el público en sí de todo el mundo lo va a recibir de manera pues gozosa. Como sabemos, pues lo que los productores en ese momento no se iban a imaginar es que este espectáculo fascinante de pedrería, caballos y guapísimos actores, pues iba a llenar tanto las fantasías del público turco, del público europeo, como del público latinoamericano, porque al final pues todos queremos y anhelamos ese viaje al pasado, hablando de una época donde pues había contradicciones que hoy en día no se permitirían, como lo que es la compra de mujeres, o de que tuvieran muchas esposas los hombres. Sin embargo, el amor
la manera, la intensidad en la que fue abordado, ese en todos los idiomas fue bien recibido. Incluso aunque tuviera estas pequeñas notas de temas políticos, sociales e incluso religiosos, porque algo bien importante del sultán es que va a abrir en México esa oportunidad para que la gente vea cómo se hace la oración, cómo los musulmanes hacen algunas festividades, tanto lo que tiene que ver con el proceso de cómo asciende al trono un príncipe o cómo va a llegar un joven a cierta edad a tomar también su papel dentro de la dinastía, hasta lo que vemos con los velorios o incluso con el sunet, o lo que conocemos como la circuncisión. Realmente eso nunca lo habíamos visto y también es algo que va a ser sumamente interesante del sultán, que este apego y respeto a sus costumbres nos va a permitir también apreciar y sobre todo aprender, porque al final de cuentas, en el recuerdo, el protagonista de esta telenovela, pues sí, era el enemigo del Papa, era el impío número 1, era el hereje. Pero esto finalmente lo podemos ver desde otro lugar. Eso también es algo súper interesante. La serie del sultán, al final de cuentas, lo que va a hacer es que tanto el público turco como el público de otros países pueda ubicarse en tiempo y espacio en ese momento. Es decir, por ejemplo, nosotros en México, mientras estábamos apenas entrando al periodo de la conquista, pues en Europa ya había un desgaste con todas las guerras que se estaban dando. Y yo no sé a ustedes, pero sin duda a muchos nos resulta fascinante imaginar estos momentos paralelos, la vida en este México, en lo que fueron los pueblos mesoamericanos y las similitudes en emociones y sentimientos y por supuesto diferencias que pudieran haber en ese otro lado del mundo, lo que sucedió y qué hubiera pasado si se hubieran encontrado en algún momento. Pero bueno, sin duda el sultán tiró la casa por la ventana. Se trató de un producto fino, cuidado a nivel de dirección de arte, con escenografías fabulosas, con un vestuario maravilloso y sin duda un reparto ideal, un muy buen casting, donde no solo hay belleza en hombres y mujeres, hay talento, actuaciones capaces de conmovernos, de conectarnos, de hacernos suspirar, de involucrarnos, de enamorarnos, ¿por qué no? Y bueno, pues gracias a que se dieron oportunidad tanto los productores en un principio para llevar la historia con todo y lo que pudo haber sucedido, porque así fue. En ese momento que sale el sultán también hubo un grupo detractor, también mucha gente se quejó, decían pues es que el sultán no nada más estaba ahí con las mujeres en el harem, el sultán iba a la guerra, el sultán estaba sobre su caballo peleando, no se la pasaba en tanto chisme. Bueno, claro, ¿no? Evidentemente la gente no puede esperar que una telenovela o una serie pues esté pegada al 100% a la historia, nadie puede saber qué ocurre en ese momento exactamente, pero el hecho de llevarla y de dignificarla para hacer que todo el mundo pudiera acercarse y sobre todo tener la otra visión, pues es el gran logro, es el mérito y sobre todo es la meta más importante. Al final de cuentas, pues lo que vemos todo el tiempo es un espacio, un palacio, las cámaras se mueven, se meten a las camas, entre las sábanas, se llevan a los personajes al mar, vamos a los barcos, vamos al bosque, ahora sí que a todos esos espacios íntimos donde están las fuentes, donde están los pasillos secretos, donde hay enemigos, donde hay espías, y pues claro que eso nos fascina. En el mundo de la literatura, por supuesto que hace falta una historia así que nos permita recuperar un poco pues de esas historias maravillosas como las de las Mil y Una Noches, y gracias a que se llevó a la pantalla y además con mucho cuidado, pues es que la hemos podido disfrutar y pues sin duda la serie tuvo una continuación, quizá no tan exitosa, pero El Sultán, bueno, siempre será una delicia, siempre valdrá la pena verla cuando la pongan incluso en las redes, ¿verdad? Una serie que no podemos perdernos y sin duda alguna ustedes también la han disfrutado como muchos de nosotros. Bueno amigos, pues esperamos que les hayan gustado estas imágenes, que hayan revivido algunos momentos de la historia y pues
Ojalá que nos puedan compartir cómo se llama en su país, qué personaje les gustó. Hay una hay una cantidad increíble de seguidores de la Sultana Hürrem que, bueno, vale la pena que les diga, amigos, que en un momento en el que hicimos una reflexión acerca de la sultana, bueno, la gente súper enojada, y que por qué dije yo que la sultana es considerada como una mujer no tan guapa para algunos historiadores, y porque dije que las nietas, y no eran las nietas. Bueno, realmente cada comentario lo agradecemos mucho porque nos hace ver lo viva que está esta historia, el interés, la pasión que hay por estos personajes. Hürrem sigue presente en la literatura, en las pantallas de televisión, en los canales de YouTube. Y bueno, sí vemos que es por algo, porque es una mujer, un personaje profundamente interesante, y que sin duda su rebeldía a todos nos conmueve y a todos nos llama también. Agradecemos como siempre este momento que se tomaron para ver las escenas del detrás de cámaras del sultán. Y como decíamos, por favor, no dejen de escribir, comentarnos, darnos sugerencias, las leemos con mucho gusto. Les enviamos un gran saludo a todos, cuídense mucho, nos vemos pronto. Son Revolushurus, hasta luego.